El libro de las jornadas. Gino y a Francesco. Jornada 6. Elim. Salieron de Mara y vinieron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas, y 70 palmeras, y acamparon allí. Números 33 verso 9. El oasis de las fuentes de aguas y palmeras. Proseguimos un paso más en las jornadas del pueblo hebreo por el desierto. En medio de esta serie de jornadas o estaciones del pueblo de Dios por el desierto, es hermosísimo saber que también hay estaciones de esta clase, como la que vamos a ver hoy, y especialmente después de la vez pasada. Habíamos visto lo relativo a Ramesés, entonces lo relativo a Sucot, entonces lo relativo a Etam y entonces lo relativo a Pihairot y por último lo relativo a Mara. Leemos en Números 33 verso 9, salieron de Mara. Aleluya. O sea que se puede salir de Mara. Mara es amargura, es prueba, dificultad, pero se puede salir. Salieron de Mara y vinieron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas, y 70 palmeras, y acamparon allí. Ese es el verso epígrafe, salieron de Mara y vinieron a Elim. Eso ya estaba ahí antes de que ellos llegaran. ¿Ustedes creen que Dios no había predestinado ese oasis antes de la fundación del mundo? Yo creo que sí. Llegaron a Elim donde había 12 fuentes de aguas, y 70 palmeras, y acamparon allí. Hay un verso y solo uno en el libro del Éxodo, que se corresponde con esto. Es el verso 27 del capítulo 15. En Elim duraron bastante tiempo, y sin embargo, Dios lo dijo todo en un solo verso. Cuando hay que aprender unas grandes lecciones hay que emplear hasta 2 capítulos para explicar la lección, pero aquí se trataba de un oasis, de un descanso. Si tú estudias el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, bueno, el sábado descansas, ¿no? Ellos habían demorado un día en Sucot, un día en Etam, un día en Pihairot y 3 días por el desierto buscando agua. Son 6 días cuando llegaron a Mara y las aguas eran amargas y no las podían beber, pero el número 7, es el de descanso. Por fin llegaron a Elim, después de Mara. Elim es un oasis de descanso, pero por favor oigan, desde el principio, es solamente un oasis, no es todavía la tierra de Canaán, no es todavía la posesión completa de la tierra, ni del reino, pero sí es un oasis, gracias a Dios. Dios prepara estos oasis cuando son necesarios. 6 días caminando por el desierto y 3 semanas descansando en Elim. En el siguiente verso en Éxodo 16 verso 1, usted se da cuenta que dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes. Ellos salieron a los 15 días del primer mes, quiere decir que estuvieron en Elim, hasta la mitad del siguiente mes, o sea que se demoraron como 3 semanas. ¡Qué bueno es Dios!, ¿verdad? A veces parece que la prueba es difícil y pareciera que fuere larga, pero nunca será más larga que lo necesario, porque no hay que quedarse en Elim, pero es necesario estar en Elim en suficiente tiempo, y eso lo dice Dios, eso no lo determina el pueblo. Es Dios el que con la nube dirigía al pueblo cuando había que quedarse en un lugar, y hasta que la nube no se levantaba no continuaban. ¡Qué comprensivo es Dios! A veces nos deja por bastante tiempo en situaciones agradables, en situaciones fáciles. Elim es una situación fácil. Dice Éxodo 15 verso 27, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas, y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Eso es todo lo que se nos dice de Elim. En vano buscas otros versículos. Puedes tomar una concordancia a ver qué dice de Elim, y solo aparece en estos 2 versículos. Sin embargo, hay grupos que han querido llamarse Elim, ninguno Mara. Por ahí supe de un grupo en Chiquinquirá que quiso llamarse Esmirna, y cuando supo que Esmirna significaba lo mismo que Mara, se cambiaron el nombre, y se pusieron, la gran águila. Claro que Dios no quiere que nos pongamos nombres, pero a veces los hermanos se ponen nombres. Difícil que se pongan Mara, pero muchos se ponen Elim, porque Elim representa un proceso agradable en las jornadas. Ahora, hermanos, estas jornadas son muchas. Cada una de estas jornadas que estamos estudiando, representa un tipo de experiencia espiritual, y hay alguna lección que aprender en cada jornada. Esta jornada de Elim también es preparada por Dios,
Pero como les dije, Elim es un oasis, Elim no es un lugar definitivo. A veces nosotros nos sentimos felices y Dios nos tiene felices en determinada experiencia por un buen tiempo y a veces es bueno el tiempo, eso lo determina Dios, pero Dios sabe que después hay que aprender otras lecciones como en este caso. Después fueron otra vez al Mar Rojo, pero bueno, mientras tanto estamos en Elim. Hay oasis en la caminada cristiana, en la caminada del pueblo de Dios, pero son solo oasis, Canaán no es todavía. Etapas antes de la meta que es la plenitud de Cristo. Hay en Efesios 4 un texto que se relaciona inmensamente con Elim. Leamos los versículos del 11 al 16, especialmente el 13, el propósito, porque en los versículos 11 y 12 están las fuentes y las palmeras, pero en el 13 está Canaán, o sea, está la calidad de transitoria de la estación de Elim. Dice, y él mismo, el Señor mismo, esto fue preparación de Dios, constituyó a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Hay un camino por delante, para la edificación del cuerpo de Cristo, eso está por delante, hasta que todos lleguemos, ahí recién es Canaán, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hacia allá es hacia donde vamos, allí es donde debemos llegar, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos, antes sí, durante el camino, sí, pero cuando lleguemos ya no, seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí vemos que hay un proceso de caminata, de crecimiento y de seguimiento. Entonces cuando aquí Pablo dice, hasta que todos lleguemos al conocimiento de Cristo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que lleguemos, esa es la meta es allá en Canaán. Es allá en Canaán donde Dios dijo, esta tierra te la daré a ti, y allí establecerás el reino. Allí fue donde ellos terminaron buscando aquella ciudad que tiene fundamento, la Jerusalén celeste, el reino espiritual de Dios. Pero antes de que se dé la plenitud del reino, hay todas unas etapas que se tienen que pasar. Por eso dice, hasta que todos lleguemos, es decir, que hasta que todos lleguemos, primero vamos pasando por ciertas etapas. ¿Y qué sucede mientras llegamos? Bueno, hay estaciones, estamos viendo algunas de esas estaciones, y dentro de esas estaciones hay algunas difíciles y otras agradables. Estos versos 11 y 12, representan Elim. Regresemos, pues, a Elim. Los números en la tipología del ministerio. Regresemos una vez más a Éxodo y a Números, y miremos allí lo que por el Espíritu Santo se nos dice como característico de Elim, es decir, que esas frases son las que caracterizan a Elim. El Espíritu Santo consideró suficientes esas frases porque la tipología Él ya la ha dado en toda la Biblia. Cuando nosotros buscamos desde el principio hasta el fin la tipología, ya vamos a saber a qué se refieren las 12 fuentes y a qué se refieren las 70 palmeras. Entonces ya el Señor dijo todo con eso, al darnos la clave, ya nos está llevando por toda la Biblia. Si tú quieres entender a qué se refieren las 12 fuentes y las 70 palmeras, pues, busca una Biblia desde el principio, cada vez que aparece el 12 y cada vez que aparece el 70, porque no aparecen en muchas situaciones, sino siempre aparecen en el mismo contexto. El número 12 y el número 70, son números apostólicos. El Señor envió primero a los 12 apóstoles y también los otros 70, y ya habíamos visto, como allí en Efesios 4 habla de que Él mismo dio, Él le dio a la iglesia para perfeccionarla. La iglesia necesita ese perfeccionamiento. Aunque ese perfeccionamiento es solo temporal, ese servicio es solo temporal, digamos que ese ministerio es como una especie de andamio. El andamio se coloca no para vivir en el andamio. El andamio llega por un momento, el andamio se coloca para poner las tablas,
para poder echar las planchas, pero una vez que las planchas ya están firmes, las columnas ya están firmes, ya no se necesita el andamio. Se quita el andamio y salimos de Elim y vamos al Mar Rojo, y luego a aprender a recoger maná solitos, por la mañana cada uno, lo que ha de comer. Pero mientras tanto el Señor le hace descansar a su pueblo donde hay fluir de Dios y donde hay sombra de parte de Dios. El número 12 es un número apostólico, así como el número 70. Usted puede ver que cuando cruzaron el Jordán, pusieron 12 piedras, los hijos de Israel también eran 12. Las tribus también eran 12. La Nueva Jerusalén tiene 12 perlas, tiene 12 puertas, tiene 12 cimientos con los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces el número 12 es un número apostólico, pero el ministerio no se completa solamente con los apóstoles, sino que hay también profetas, evangelistas, pastores y maestros, además de los 12, están también los 70. Por lo tanto, siempre que en la Biblia aparece el número 12 y el número 70 vas a ver que siempre se refiere al ministerio. La necesidad del ministerio. El pueblo pasa situaciones difíciles, pasa situaciones amargas, y el Señor, por cierto tiempo Él juzga cual sea necesario, le concede al pueblo cierto descanso, y Dios le da a la iglesia unos regalos, y esos regalos son personas. Y esas personas son la comunión de los apóstoles y la comunión del ministerio. Es interesante que una sola palmera no puede hacer oasis. Se necesitan todas las 12 fuentes y las 70 palmeras para que un pueblo como de 2 millones pueda realmente acampar por un rato, descansar de sus pruebas y luego empezar a caminar, para aprender otras cositas un poquito más adelante. Va a llegar un momento en que, como dice el Señor en Jeremías capítulo 31 versículos 33 y 34, no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque seré propicio a sus injusticias, nunca me acordaré más de sus pecados, pondré mi espíritu en ellos y la unción os enseñará todas las cosas. Por eso cuando San Juan hablaba, él no hablaba como si él tuviera la última palabra, no, él hablaba diciendo que el Espíritu mismo enseñaba toda la verdad, y él os guiará a toda la verdad, y sin embargo él también enseñaba y decía que si alguien no escuchaba lo que decían los apóstoles del principio, los del Nuevo Testamento, de la Biblia, era porque estaba bajo la operación de un espíritu de error. Sin embargo, él atribuye la verdadera enseñanza al Espíritu Santo, pero él mismo enseñaba por mandato del Espíritu Santo. Jesús dijo, el Espíritu Santo dará testimonio de mí y vosotros también, es decir, que el Espíritu Santo da testimonio, pero le pareció bien al Espíritu Santo en nombre del Señor Jesús regalarle a la iglesia unos apóstoles para hacer algunos trabajos, como por ejemplo, evangelizar, discipular a los evangelizados, fundar las iglesias, enseñar a esas iglesias, instruirlas, poner en orden las cosas que están desordenadas, corregir lo que es deficiente, nombrar ancianos, si es necesario, auditar lo que pasa en las iglesias, y si hay acusaciones contra los ancianos, oír y tomar medidas, si es necesario, reunirse en concilio y tratar los asuntos que tienen que ser esclarecidos. Entonces quiere decir que las cosas que se presentan en el camino es voluntad de Dios que sean tratadas. Y para eso Dios le da a la iglesia apóstoles, le da también profetas para que proclamen el querigma del Espíritu acerca del misterio de Cristo, le da también evangelistas para que lleven a las personas a abrevar en Cristo Jesús y se salven, y los evangelistas también enseñan a evangelizar a otros, porque ese es trabajo de los evangelistas, y los pastores que sí existen en la Biblia para apacentar las ovejas, oír sus dificultades, llevarlas en los hombros, apacentarlas. Llevarlas a la paz, a la tranquilidad, resolver sus conflictos momentáneos, y también maestros para que enseñen. Entonces, existen, según la voluntad de Dios, 12 fuentes y 70 palmeras, y todas ellas en conjunto forman el oasis, y eso representa el ministerio del Nuevo Pacto, el ministerio del Nuevo Testamento, que lo llevan la comunión de los apóstoles con todos los otros ministerios que acompañan también al Señor, que acompañan todo el proceso. Por eso dice, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas. El número 12 aparece allí,
Esas 12 fuentes representan a los 12 apóstoles, y los 12 apóstoles representan el ministerio apostólico. Claro que la fuente no es el manantial es el Espíritu, la fuente es donde está el manantial, pero es el Espíritu el que brota de las entrañas de la tierra y fluye hacia el pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios, después de esas terribles caminatas por el desierto, después de esos desasosiegos, de esas confusiones, de esas tristezas, de esas amarguras, pueda tener claridad, pueda beber, pueda alimentarse y pueda descansar, o sea, pueda ser apacentado. Para eso son los oasis son para apacentar. El camino en el desierto es para caminar, pero los oasis son para ser apacentados. En los oasis es donde beben las vacas, beben las ovejas, beben los camellos y beben los hombres, y allá descansan, allá se fortalecen, allá se renuevan y dice, bueno, hay que seguir ahora el resto de la jornada, hay que seguir aprendiendo otras cosas. Por algo Dios quiso darle a la iglesia un oasis de vez en cuando, quiso darle a la iglesia 12 fuentes y 70 palmeras para que sean apacentadas sus ovejas, sus cabritas, su pueblo. Amén, hermanos. Entonces el himno representa esta etapa. Veamos también la correspondencia de este tema en el Cantar de los Cantares. Ustedes recordarán que este libro del Cantar de los Cantares, significa un poema de amor entre el esposo, que en este caso era Salomón hijo de David, y su amada, una morena, de raza negra, así como también Moisés se casó con una mujer cusita, porque Dios no es racista, de modo que la esposa de Moisés era una cusita, y aquí la amada de Salomón también, gracias a Dios. Aquí encontramos en este poema de amor el proceso del amor de ella, aquí se nos habla del amor de él por ella y de ella por él, y se nota, además, el proceso que ella va sufriendo, aunque sufrimiento no es la palabra apropiada, sino digamos soportando, llevando sobre sí un proceso, y aquí aparecen ciertas cosas en este proceso. En el capítulo 1 de Cantar de los Cantares, versículo 2 ella comienza muy enamorada, oh, si él me besara con besos de su boca. Eso indica la necesidad de tener esa experiencia directa con el Señor, ¿verdad? Porque mejores son tus amores que el vino, etc. Luego le dice el verso 4 atráeme, en pos de ti correremos. Ahí está la salida para seguirle, por ahí está Sucot. Nos gozaremos y alegraremos en ti, pero entonces vienen las siguientes estaciones, aparecen aquí juntas en los siguientes versos. Dice el verso 6 ve los hijos de mi madre se airaron contra mí, ahí está Etam. También dice el verso 5 morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. Ahí está también Sucot, ahí está también Piairot. Allí en Piairot es que ella pasa al otro lado del mar, ella es bautizada, reconoce su pecado y por eso dice, no reparen en esto, bueno, toda esa experiencia de enfrentarse con su insuficiencia, pero llegamos a los versos 6 y 7, y está Mara y en el 7, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? Ella no está en paz, ella está en conflicto, ella está en dificultades, está en amargura, está en problemas. Hazme saber, ella empieza a clamar, no se ha encontrado con él en el descanso, entonces ella le dice, hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? ¿Dónde sesteas, al mediodía, o sea, dónde descansas tú? Como quien dice, yo quiero irme a descansar contigo. Ella no está descansando, ha estado vagando y ha estado bien cansada. Eso era Mara, y dice, pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Vemos que ella erraba, quería errar un poco solitaria, todavía no conocía el don de Dios, o digámosle los dones de Dios a la iglesia. ¿Por qué había de estar como errante junto a los rebaños de tus compañeros? 3 días se demoraron entre Piairot y Mara, buscando agua y se sentían no tan bien, no se sentían bien. A veces los hijos de Dios cuando están comenzando tienen su experiencia con Dios, pero no encuentran a veces lugares donde apacentar hasta que el Señor les prepara lugares donde apacentarlos, es Dios el que hace eso en su misericordia. Entonces mire la respuesta que le dan justamente, que se corresponde con el himno.
Verso 8. Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño, como quien dice, no quiero que andes suelta de aquí para allá, no, yo quiero la vida comunitaria de mi pueblo. Sigue las huellas del rebaño, y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Has estado errando, yo sé que no te gusta eso. Porque yo tengo que estar errando detrás del rebaño de los pastores. Entonces le dice hermosa, no la critica mucho, no la trata mal, la trata con dulzura, pero ella es rebelde, ¿verdad? Nosotros al principio somos rebeldes. Muchas de estas estaciones es para exponer la medida de nuestra rebelión y para tratarla y curarla cuando es posible, a menos que quedemos en esa estación postrados, pero se puede salir de Mara y pasar a Elim y se puede llegar a Canaán, aunque muchos se quedan por el camino, pero de todos modos se puede. Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño, es decir, reúnete con el pueblo de Dios, no seas individualista, no seas soberbio, no seas presumido, no seas jactancioso, no seas rebelde, sigue las huellas del rebaño, y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores, que el apacentamiento es allí. ¿Es así como se apacentaba a Israel? Fue allí en Elim donde Dios le preparó 12 fuentes y 70 palmeras, el número apostólico, el número del ministerio del nuevo pacto. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios tenga la experiencia de ser apacentado en esas fuentes y bajo esas palmeras por un tiempo, hasta que haya que proseguir el camino. Ese descanso no es para siempre, ya después habrá que salir también de Elim, pero es necesario pasar por Elim, y todos los hijos de Dios necesitan la experiencia de ser apacentados bajo el ministerio colectivo del nuevo pacto, representado en estos números 12 y 70 y en estas fuentes y en estas palmeras. Recordemos que cuando aquí estudiábamos el templo de Dios, vimos que las palmeras representan la esposa madura que tiene ya sus raíces un poco más adentro, por eso los vientos del desierto no la desarraigan, porque las palmeras se alimentan del agua profunda, parece que las doblan, pero vuelve y se levantan, porque Dios las hizo palmeras. Las palmeras no tienen de qué gloriarse, ninguna palmera, pero es Dios el que hace esto. Entonces, hermanos, si es la voluntad de Dios que su pueblo tenga oasis y sea apacentado por el ministerio, el tener esa experiencia es normal. Claro que, como les dije desde el principio, empecé con eso, Elim no es Canaán, Elim es solamente una etapa, Elim es solamente un cierto descanso en el que Dios nos suple a través de lo que Él prepara, y tenemos que estar en Elim el tiempo que diga la nube, pero ya sabrá decir la nube cuándo es que hay que empezar a pescar, aprender a pescar solos. Digamos que en Elim te traen el pescado, pero en el Mar Rojo tienes que pescarlo tú, pero el Mar Rojo es después, por ahora estamos en Elim. No es bueno que los hijos de Dios cuando son nuevos, estén sueltos, estén errando de aquí para allá. Dios quiere que se reúnan. Dice Hebreos 10 versículos 24 y 25 y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. Y para eso Dios le da a la iglesia servidores. Esa palabra ministerio quiere decir servicio, y no es una palabra de grandeza, de título, no es un título, es un servicio. Eso es lo que quiere decir, el propósito de Dios es que el ministerio sirva. Por eso cuando se habla de apacentar, como cuando Pedro en su primera epístola capítulo 5 versículo 2 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, es decir, que el Señor está diciendo cómo es que se puede apacentar. Si no se es bueno, si no se da agua, si no se da sombra, si no se da alimento, ¿cómo será ese pastoreo? Y las palmeras no solo dan sombra, las palmeras dan cocos grandes de agua, y algunos chiquitos como el bocayá que llaman, o si no como el pindó o como el chontaduro, o como los dátiles o como por ejemplo, el cuesco que tenemos mucho en cristianía, y hasta palmito ahí en el corazón de la palma, hasta vino de palma se hace. Las palmas son para dar sombra. Con la palma tenemos techo, tenemos casa, porque se hacen casas con la palma y también se tiene sombra y comida. Ese es un oasis,
porque Dios ama a su pueblo y Dios le regala personas. Claro, como Dios no tiene personas perfectas para regalarle, el único perfecto es Jesucristo. A veces hay problemas con el ministerio, sí los hay, pero el propósito de Dios no es causar problema, el propósito de Dios es regalar personas a la iglesia para que la perfeccionen, para que perfeccionen a los santos, para que los ayuden, para que evangelicen, para que enseñen, para que apacienten, para que pongan en orden las cosas, para que administren lo que les corresponda, en fin, son trabajos que tienen que darse y que en la caminada del pueblo de Dios, el pueblo de Dios va a encontrar estas cosas, y por eso están representadas en la Biblia. No hay muchos versículos, el capítulo no es muy largo, pero mire lo que significa el número 12 en la Biblia y donde aparece el 12, mire lo que significa el número 70 y donde aparece. Es que hasta la Septuaginta fue traducida por 70, la traducción del hebreo al griego fue hecha por 70. Ahí tenemos las 70 palmeras. O sea que lo que representa Elim es el descanso proporcionado por Dios a la sombra del ministerio del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, y es una estación donde se demoraron un poquito más que en las otras, pero tampoco demasiado, solo lo necesario para alimentarse bien, para tener fuerzas porque de aquí a poco les toca pescar solitos, pero mientras tanto están en Elim. Amén. Yo creo que con esto es suficiente y esta agua de vida, obviamente es el Señor. Amén.